por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a hablar de un tema importante en la enfermedad por COVID, las complicaciones tromboembólicas asociadas a esto. ¿Qué es lo que vamos a ver en la presentación? Básicamente que vamos a responder algunas preguntas que en el mundo no están todavía muy bien dilucidadas. Veremos qué es la coagulopatía asociada al COVID, la oportunidad de la profilaxis, anticoagulación profiláctica versus terapéutica, hay mucha discusión al respecto, y cómo al final monitorizar la anticoagulación y qué hacer con esta entidad. Primero, quiero decirles que las coagulopatías y las enfermedades infecciosas no son propias de esta entidad, ya vienen asociadas, ya se conocen otras enfermedades que alteran el sistema de la coagulación, ya sea por hipocoagulabilidad o hipercoagulabilidad. El dengue y el ébola probablemente son enfermedades que provocan discrasias sanguíneas muy importantes y bastante severas. Y trastornos de la hipercoagulación, se conoce muy bien que la influenza, infecciones bacterianas como las neumocócicas, el SARS-1, también provocaban estas alteraciones. Y ahora el COVID-19, ¿no? Como una entidad nueva, provoca este desastre. Entonces, el COVID-19 está asociado a varios fenómenos fisiopatológicos. Hablamos de la falla respiratoria aguda, la falla cardíaca, una miocarditis, la inflamación sistémica y la llamada tormenta de citoquinas. Probablemente todos estos elementos, si bien están separados de forma didáctica, sean una enfermedad común que está muy interrelacionada. Y la coagulopatía, como un pilar fundamental de esta enfermedad, que nos ha traído bastantes complicaciones. Por lo tanto, ¿qué relación existe entre el COVID-19 y las coagulopatías, el estado de hipercoagulación? Cuando esto empezó a principios de año, hubo una explosión de reportes en el mundo de esta entidad. Es decir, claramente esta enfermedad provoca alteraciones de la coagulación y complicaciones tromboembólicas que llevan a una alta mortalidad, alta morbilidad, estadía en las unidades de cuidado intensivo prolongadas. Los costos asociados a su diagnóstico y su tratamiento también son importantes. Hay un aumento de todo esto en el mundo. Y se ha planteado que esta enfermedad podría estar relacionada a toda la respuesta inmunitaria, inflamatoria, y se ha llamado, y coinciden varios autores en llamarla la inmunotrombosis. Pero una denominación exacta como tal hasta el momento no existe, según la infinidad de reportes que se han revisado. Puede ser una coagulación intravascular diseminada relacionada al COVID, una coagulopatía inducida por sepsis, también se han utilizado sus criterios de enfermedades previas, pero probablemente un término que es apropiado y que se está utilizando más hace referencia a la coagulopatía inducida por el COVID, como una entidad propia, como una entidad que se consolida con sus propios criterios y su propia fisiopatología, como veremos más adelante. Pero hay algo que tengo que mencionar en esto, que la evidencia es poco sólida, ¿no? En gran parte de lo que se habla de COVID, la evidencia se va construyendo y se ha ido construyendo en estos meses. Y probablemente también la experiencia que muchos de ustedes, estoy seguro, ya tienen en el manejo y tratamiento de esta enfermedad. Entonces, la evidencia poco sólida está relacionada a la temporalidad, por supuesto, lo que se sabía a principios de año y actualmente es distinto. Hay diversidad terapéutica que va a depender del tipo de medicina intensiva que hagamos, dado que esta complicación es más severa en pacientes críticos.
Las características demográficas de los grupos de estudio también es importante, dado que los reportes chinos, asiáticos, son distintos a los reportes europeos y probablemente van a ser muy distintos a los reportes latinoamericanos. Así que hay mucha diversidad en este aspecto. Los asiáticos, por ejemplo, tienen menor incidencia de complicaciones tromboembólicas ya de base. Por lo tanto, la evidencia de esta entidad hay que tomarla con mucho cuidado. Pero la coagulación intravascular diseminada es una entidad conocida bastante en el mundo intensivo. Es una complicación no solamente derivada de enfermedades sépticas infecciosas, sino de otras patologías críticas también. Dado que esto está todavía en estudio, algunos autores han planteado que se puede diferenciar de la coagulación intravascular diseminada clásica la coagulopatía inducida por el COVID. Entonces, una diferencia importante es que la coagulación intravascular diseminada causa sangrado, causa una displasia sanguínea importante, y el COVID-19 fundamentalmente causa trombosis. Hay reportes de sangrados también asociados al COVID, pero fundamentalmente causa complicaciones trombóticas. Respecto a otros factores asociados, como por ejemplo el fibrinógeno, que vamos a hablar más adelante, en el COVID-19 está incrementado a diferencia de la coagulación intravascular diseminada. El dímero D en ambos casos está aumentado. Sin embargo, el dímero D se ha utilizado y se utiliza bastante como un predictor de mortalidad. Así que las diferencias entre ambas entidades existen. No son lo mismo claramente, pero todavía esto, como les digo, está por dilucidarse. Entonces, la incidencia en pacientes críticos y en el mundo ha sido reportada de diferente manera, ¿no es cierto? Los estudios de esta entidad van básicamente con reportes, experiencias, el análisis retrospectivos, series de casos. Y fíjense que existe una gran diversidad de reportes en el mundo, por lo tanto, el tomar como referencia un número exacto de incidencia probablemente no sea lo adecuado en este momento. Lo que sí sabemos es que es muy alto. Esto en pacientes críticos. Y no solamente en pacientes críticos, en pacientes no críticos también hay un aumento de complicaciones tromboembólicas relacionadas al COVID y que está reportado prácticamente en la totalidad de los grupos. Así que, ¿qué diferencia el COVID-19 de otras enfermedades infecciosas como la influenza? Una de las diferencias es precisamente estas complicaciones tromboembólicas y trombóticas. Este estudio holandés comparó una corte histórica de pacientes críticos y de sala y vio que los pacientes con COVID tienen mayor incidencia de desarrollar tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, por este estudio que publica bastante en este tema, ha llamado bastante la atención. Respecto a otras entidades tromboembólicas, los accidentes cerebrovasculares también se ha visto que son muy frecuentes en esta enfermedad. Este es un estudio hecho en Nueva York, donde las complicaciones tipo ACV isquémicos, predominantemente, también se han reportado hemorrágicos, son claramente mucho más frecuentes en la enfermedad por COVID, versus la influenza, por un corte histórico de un año previo en este estudio. Se vio que los pacientes tenían mayor incidencia con un radio de 7.6 y muchos de estos pacientes consultaban como primeros síntomas los neurológicos asociados a esta enfermedad. Por lo tanto, es algo que también hay que tener en cuenta. El TEP probablemente sea una entidad que nos ha tocado ver mucho en esta pandemia y ya se ha comparado, muchos grupos lo han hecho, con cortes históricas de influenza relacionadas a esta enfermedad. Y nuevamente, el COVID aquí es mucho más frecuente y no solamente relacionado al hallazgo del TEP como tal, que muchas veces es incidental, sino
al uso de instrumentos para su diagnóstico, ya sea ultrasonido o tomografía, el angio-TAC conocido. El tromboembolismo pulmonar es mucho más frecuente en pacientes con COVID relacionados con influenza. Por lo tanto, esta entidad como tal, vuelvo a repetir, probablemente sea adecuado llamar una coagulopatía inducida por el COVID, dado que se está convirtiendo en una entidad prácticamente propia. Lo que sí llama la atención de este estudio retrospectivo es que muchos de estos enfermos no tenían relación con trombosis venosa profunda. Por lo tanto, eso hace hipotezar a los autores que el tromboembolismo pulmonar y la embolía pulmonar podría desarrollarse en el propio pulmón por efecto del virus y no relacionado a el embolismo propio y clásico que conocemos. Por lo tanto, ¿existe relación entre el COVID-19 y coagulopatías? Por supuesto, en la fisiopatología de esta entidad, dentro de la falla respiratoria ya conversada en otras charlas, la coagulopatía inducida por el COVID está relacionada a la respuesta inflamatoria y al depósito de fibrina en los capilares pulmonares, como vemos acá. Los capilares pulmonares intensifican la respuesta de la fibrina dentro de los capilares, intensifican la respuesta inflamatoria y activa las cascadas de la coagulación clásica, mediado por el factor tisular. Y esto hace que a través del complemento se active y se potencie el efecto protrombótico de esta enfermedad. Por lo tanto, los aspectos fisiopatológicos desde el punto de vista terapéutico le dan la razón al uso de los anticoagulantes. En qué dosis y cómo y en qué intensidad, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los mecanismos asociados pueden ser tres, están asociados al COVID-19, factores de riesgo, anormalidades de la hemostasia y los resultados clínicos. Todos los factores de riesgo asociados a esto están básicamente relacionados a comorbilidades. Hemos visto en esta pandemia que gran cantidad de enfermos que llegan a nuestras unidades tienen comorbilidades, enfermedades pulmonares crónicas, cardíacas, etcétera, que predisponen a este estado. Dentro de las anormalidades hemostáticas, dentro de la propia enfermedad, dentro del pulmón se forman microtrombos, activando la cascada de la coagulación. Existe además una injuria miocárdica con aumento de los marcadores cardíacos, hipotroponina, que es muy frecuente encontrar dentro de esta enfermedad. Y llevando esto básicamente a complicaciones muy severas. Dentro de las complicaciones más temidas que nos hemos encontrado son básicamente las tipo tromboembolismo pulmonar y el infarto, el infarto agudo. Por lo tanto, la tromboprofilaxis y el COVID-19. ¿Qué sabemos de esto? Que todo lo relacionado al paciente crítico, ventilación mecánica, antecedentes, el propio COVID, cardiopatías, etcétera, llevan a un estado protrombótico. Así que esto nos hace preguntarnos, ¿estos pacientes deben recibir tromboprofilaxis? Por supuesto. Esta tromboprofilaxis debe ser iniciada lo antes posible en pacientes hospitalizados. Es de alta relevancia el uso de tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis en los diferentes estudios y series de casos ha demostrado que mejora la mortalidad en los pacientes críticos fundamentalmente. Relacionado a eso, el riesgo tromboembólico en pacientes ya sea de sala o de cuidados intensivos va aumentando con los días, incrementándose entre los días 10 a 15 aproximadamente. Por lo tanto, el riesgo tromboembólico es alto. Así que en la figura A podemos observar el riesgo tromboembólico de pacientes a los cuales se buscó dirigidamente complicaciones tromboembólicas, que es alta. La búsqueda dirigida podría mejorar los resultados de los enfermos. Y en los pacientes que están en el
cuadro B de este estudio son pacientes que demostraron sintomatología de complicaciones tromboembólicas y aparecieron reflejadas en sus resultados. Lo que quiero decirles con esta imagen es que las complicaciones tromboembólicas deben ser investigadas, deben ser buscadas, obviamente bajo la base de la clínica primero. Entonces, está altamente recomendado estratificar el riesgo de pacientes a desarrollar complicaciones tromboembólicas por diferentes scores, puntajes que evalúan el riesgo tromboembólico, como el INPRO, el PAD o el CAPRINE, que son ampliamente conocidos en el mundo quirúrgico y médico. Hay que evaluar las contraindicaciones de la tromboprofilaxis o la anticoagulación y sopesar el riesgo de sangrado versus las complicaciones trombóticas. La monitorización de las plaquetas es importante, evaluarlo, y la tromboprofilaxis farmacológica en pacientes COVID confirmados o sospechosos debe ser la norma. Es decir, no retrasar la tromboprofilaxis o la anticoagulación en estos pacientes. En caso de tener contraindicaciones, se debe iniciar otras medidas no farmacológicas de la tromboprofilaxis, como la compresión mecánica intermitente. La siguiente pregunta que es importante plantear es qué dosis de tromboprofilaxis usar, y en esto también hay un gran debate en el mundo. Sabemos hasta el momento que los pacientes no críticos, es decir, pacientes que están hospitalizados en salas básicas o de mediana complejidad o en residencias sanitarias, probablemente necesiten dosis habituales de tromboprofilaxis, las que conocemos. Pero aquellos pacientes que ya requieren oxigenoterapia en su diferente modalidad, llegando hasta la ventilación mecánica como tal, sí necesitan probablemente unas dosis moderadas a altas de tromboprofilaxis y heparinas de bajo peso molecular de preferencia. Se ha planteado también el uso de la heparina no fraccionada en infusión continua, con metas menores a las habituales de la anticoagulación. Hay grupos que lo han hecho, lo cual aún sigue siendo controversial. Y en esto los autores y los grupos plantean que dada la importancia de la tromboprofilaxis y las atenciones que puedan recibir los enfermos, probablemente las heparinas de bajo peso molecular sean más cómodas para el paciente y para el personal. En este estudio francés se pudo evidenciar que los pacientes con síndrome de estrés respiratorio de diferentes causas, de un año previo a este estudio, comparados con los pacientes con COVID-19 de este año, desarrollaron tromboembolismo pulmonar más frecuentemente, pese a la tromboprofilaxis habitual. Por lo tanto, este estudio también plantea que el uso de las dosis altas de heparinas de bajo peso molecular debe ser estudiado y debe ser considerado individualizando la terapia a cada paciente. Este estudio además pudo ver que existía una alta frecuencia de trombosis de los filtros de diálisis, lo cual es importante y frecuente en nuestras unidades. Las terapias de reemplazo renal las hemos utilizado bastante. Y los circuitos de la circulación extracorpórea, el ECMO, que también se ha utilizado bastante en el medio. También están relacionados a la trombosis de estos dispositivos extracorpóreos. Por lo tanto, este grupo plantea que el uso de heparinas de bajo peso molecular en dosis no habituales, es decir, moderadas altas, debería ser considerado en estos casos. Entonces, ¿a qué nos referimos con dosis moderadas a altas? En realidad no hay mucho consenso en el mundo de qué es una dosis moderada alta, pero este grupo evalúa y recomienda que la tromboprofilaxis debe ser ajustada por el peso del paciente. Ajustar la dosis del fármaco que vayamos a utilizar, heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Hay que recordar un aspecto importante del COVID-19, es que la trombocitopenia, a diferencia de otras entidades infecciosas, no es tan intensa. La trombocitopenia puede permitir un mayor uso o una mayor dosis de tromboprofilaxis y heparinas de bajo peso molecular, sacándonos de encima, entre comillas, el fantasma de la trombocitopenia inducida por heparinas.
Por lo tanto, la dosis recomendada por este grupo es de 0,5 miligramos por kilo de peso cada 12 horas y debe ser evaluado, como les decía un momento, la carga laboral fundamentalmente de enfermería. Las sociedades en sus distintas agrupaciones, algunas han emitido sus criterios al respecto, otras aún no lo han hecho. Se siguen basando en recomendaciones clásicas de la tromboprofilaxis, pero la recomendación que hace referencia al uso de dosis altas a moderadas de heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada es de la Sociedad Italiana de Trombosis y Hemostasia. Ellos han tenido unos reportes bastante interesantes de alta incidencia de complicaciones tromboembólicas, por lo tanto, ellos recomiendan el uso de heparinas de bajo peso molecular en dosis más altas de las habituales. Esto va cambiando con el tiempo, las recomendaciones y a las fechas de publicación probablemente en este tiempo ya hayan cambiado, pero las recomendaciones están. Por lo tanto, ¿qué factores están relacionados al mal pronóstico y el desarrollo de complicaciones tromboembólicas? Importante. Dentro de los diferentes estudios se han planteado muchos. La edad, obviamente, y no solamente en el COVID-19, sino en otras entidades, y el SOFA, que es un score pronóstico que utilizamos en cuidados intensivos para definir y evaluar las disfunciones orgánicas de los pacientes críticos. Se ha descrito como un factor relacionado a mal pronóstico si este está por encima de 5.6. Entonces, en esta serie china, una de las primeras que se publicaron, se vio que los pacientes que tienen dímero D elevado y de forma progresiva pueden tener aumento de las complicaciones tromboembólicas. Entonces, respecto a esto, tenemos que decir, ¿qué exámenes de laboratorio debemos considerar para evaluar la coagulopatía inducida por el COVID-19? El dímero D es el principal. El dímero D debe ser evaluado, debe ser analizado y debe ser seguido de forma periódica, junto con las plaquetas. Habíamos mencionado que las plaquetas y su caída en esta enfermedad no es tan intensa como en otras enfermedades infecciosas y críticas, pero sí tiene que ser evaluado. El dímero D ha sido visto y evaluado en diferentes series como un factor pronóstico muy importante, dependiendo de su valor normal y a cuántas veces aumenta este. En este estudio chino, uno de los primeros que se publicó, se vio que la mortalidad prácticamente se disparaba cuando el dímero D excedía por 6 el valor normal. Por lo tanto, el dímero D en la evolución de los enfermos y al ingreso debe ser considerado. En este otro estudio también chino se puede ver que en la probabilidad de sobrevida en pacientes con dímero D elevado es bastante menor que aquellos pacientes que no elevan el dímero D. Por lo tanto, este examen de laboratorio debe ser evaluado. El dímero D como tal es un marcador de mal pronóstico, eso no hay duda. Lo que no sabemos es si este dímero D puede tomar alguna conducta para la tromboprofilaxis o la anticoagulación terapéutica. Algunos grupos lo hacen la anticoagulación terapéutica, ya sea dirigida o empírica, dependiendo del valor del dímero D, ya sea por 2, por 4. Lo que sí se sabe es que este no debe ser considerado como seguimiento ni de escalación, es decir, si uno quiere desescalar de heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada en bomba de infusión, pasar a anticoagulantes orales, etc., probablemente no sea útil. Y lo que sí sabemos además es que el dímero D nos sirve para el triaje en urgencias y en las unidades de cuidado intensivo. Es un factor importante a definir cuando un paciente ingresa por la urgencia, cuánto tiene el dímero D y probablemente eso defina su hospitalización o no. Respecto a lo que mencionábamos hace un momento, a la anticoagulación empírica versus la anticoagulación dirigida. Tenemos la sensación que la anticoagulación empírica ha tomado relevancia en esta enfermedad. Por diferentes factores, muchos autores y grupos relacionan a la anticoagulación empírica al empeoramiento
y la disfunción orgánica de los enfermos, ya sea por empeoramiento del distrito respiratorio, el desarrollo de falla renal aguda, la falla hepática y el dímero D y su curva de evaluación. Uno puede decidir anticoagular de forma empírica a los enfermos con COVID-19, versus la anticoagulación dirigida, que puede tener algunas dificultades para su implementación. Y la principal complicación y dificultad es la confirmación imagenológica del mismo. Es decir, necesitamos un angiotac para un TEP, por ejemplo, o un escáner de abdomen para una trombosis mesentérica, etc. Y como ustedes saben, los pacientes críticos con COVID-19 son bastante difíciles de movilizar. Muchos de ellos están en prono, están conectados a dispositivos y probablemente la decisión de anticoagulación empírica sea la decisión más razonable hasta tener alguna confirmación diagnóstica y la oportunidad. Entonces, cuando decidimos anticoagular a un enfermo, ¿qué método de monitorización recomendamos para las heparinas no fraccionadas? El TTPK, el TTPA, habitual y clásico que conocemos, probablemente no sea el mejor método de monitorización, dado que cuando ésta se utiliza en dosis muy altas, arriba de 35.000 unidades en 24 horas, se habla de la, entre comillas, resistencia a las heparinas no fraccionadas. Por lo tanto, aquí algo que se está recomendando y es importante es la medición del antifactor 10A, bajo estos parámetros que deben ser tomados en cuenta para el ajuste tanto de heparina no fraccionada como de heparinas de bajo peso molecular. Este es el protocolo que tenemos en nuestra unidad para heparinas de bajo peso molecular, donde el objetivo terapéutico es de 0,5 a 1 como nivel de antifactor 10A, y de ahí vamos incrementando la dosis o disminuyéndola de acuerdo a este valor. Pero hay pacientes que hacen TEP pese a la tromboprofilaxis. Este es otro estudio francés en el que se pudo ver que los pacientes que recibían enoxaparina 80 miligramos al día versus aquellos que recibían 80, 40 versus 80, igual desarrollaban tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, la oportunidad y de la terapéutica en estos casos todavía está en discusión. Entonces, las guías. ¿Qué nos dicen las guías respecto a la anticoagulación? Habíamos visto las guías respecto a la tromboprofilaxis. Las guías respecto a la anticoagulación tampoco están de acuerdo. No se han puesto de acuerdo adecuadamente, pero probablemente las guías americanas y holandesas recomiendan el uso del dímero D como seguimiento y la anticoagulación terapéutica, muy considerada por su utilidad y facilidad. Entonces, los pacientes que hacen un tromboembolismo pulmonar con COVID-19, está recomendado el uso de tromboprofilaxis. Este es otro grupo que plantea que el uso y la efectividad de heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular tienen que ser utilizados, haya o no evidencia de trombosis venosa profunda y haya o no evidencia de tromboembolismo pulmonar, dado que esta entidad parece estar relacionada a una microangiopatía trombótica propia del pulmón. Entonces, los algoritmos descritos en este aspecto son diversos. Este es un algoritmo de un grupo francés también, donde se puede observar que debemos clasificar a los pacientes en bajo o alto riesgo. Y de acuerdo a esto, de acuerdo a la clínica, evaluar si existe alguna complicación tromboembólica, evaluar la factibilidad de las imágenes, si esto se puede realizar o no. Si no se puede realizar, está permitido la anticoagulación a full dosis y se puede plantear la tromboprofilaxis o la anticoagulación de acuerdo a este algoritmo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra unidad? En nuestra unidad, la unidad de cuidado intensivo de nuestro hospital, ha tomado dentro de nuestras reuniones diferentes cambios a lo largo de la evolución de la pandemia. Si tenemos un paciente con neumonía grave, dímero D elevado por 4, una falla respiratoria importante con deterioro hemodinámico, el paciente ya de base está con una tromboprofilaxis en dosis altas o moderadas, y se plantea en este caso la anticoagulación. Lo que hacemos es
seguir al enfermo con ecocardiografía seriada, dado que por la inestabilidad de estos enfermos probablemente no puedan ser trasladados a imágenes, y seguimos distintos signos ecocardiográficos para poder definir la gravedad del enfermo. Ajustamos la ventilación mecánica para ver si el core pulmonar asociado al COVID-19 podría estar influyendo en el core pulmonar agudo, en la intensidad de la ventilación mecánica, y si no es así, ver la factibilidad del angiotac, y si no es así, el paciente debe estar anticoagulado, y dependiendo de la gravedad del tromboembolismo pulmonar, se consideró en muchos casos la trombólisis. Por lo tanto, un pilar fundamental después de la ventilación mecánica, el manejo del shock, creemos que es la tromboprofilaxis y la anticoagulación de estos enfermos. Pero, ¿qué es lo que viene a futuro? Este tema da para mucho, hay mucha controversia todavía, y hay varios ensayos clínicos en curso. Varios de ellos están en fase 3, otros en fase 4, desarrollado por estos países. El COVID-EP, por ejemplo, quiere evaluar la dosis alta de anticoagulación, un estudio randomizado, y ver la mortalidad. Se está llevando adelante en Suiza este estudio. Y como outcome primario, la trombosis arterial venosa, coagulación diseminada, la mortalidad a los 30 días, 28-30 días. ¿Qué droga van a utilizar acá? Enoxaparina y heparina no fraccionada. Básicamente, todos los estudios están utilizando lo mismo. El IMPROVE plantea el uso de dosis intermedias como profilaxis. En el tromboembolismo pulmonar quiere ver la efectividad de las dosis intermedias y seleccionar la mejor intervención de la anticoagulación. La enoxaparina se va a utilizar en este estudio, se está interviniendo. En este COVID-2, un estudio francés, que básicamente es lo mismo, se va a evaluar el tromboembolismo venoso a los 28 días, el riesgo de trombosis venosa profunda, se va a estudiar la enoxaparina, lo mismo que el XCOVID-19 en Italia, enoxaparina para tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados, y comparando ambas dosis, 40 al día versus 42 veces al día. Y el EPCOVID, que es un estudio norteamericano, que también va a evaluar la eficacia de la enoxaparina. Lo que ellos hipotezan es que la dosis terapéutica de heparinas de bajo peso molecular conduce a mejores resultados que la profilaxis estándar de la atención de los enfermos. Por lo tanto, como verán, hay mucha diversidad en este aspecto, hay todavía mucho por conocer, pero nuestros mensajes finales y recomendaciones son que la tromboprofilaxis o anticoagulación debe ser administrada a todo paciente hospitalizado por COVID-19, fundamentalmente si es paciente crítico. Las dosis moderadas a altas de heparinas de bajo peso molecular parecen razonables en gran parte de los enfermos. Por la gravedad del enfermo, algunos pacientes deberían ser anticoagulados de forma empírica. Hay que decir que también existen muy pocos estudios, muy poca evidencia hasta el momento. Y como última recomendación y mensaje final es que debemos buscar las complicaciones tromboembólicas de forma activa. Ojalá con métodos menos invasivos posibles. En esto la ultrasonografía es muy importante. Y recordar que estas complicaciones, que las hemos visto y ustedes también las han visto, probablemente definan, junto con las otras complicaciones del COVID-19, la mortalidad y la alta letalidad de esta enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald, por tu presentación. Ahora, en un momento comenzamos con las preguntas.